Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Estaremos hablando esta noche de la importancia de la protección de datos en un mercado financiero. Para ello nos acompañará un experto, Luciano Gandola. Él es docente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad, tanto con sede en Argentina como también con sede en España. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, hoy estaremos hablando de un tema que ha tomado mucho auge en los últimos meses en nuestro país, que es la protección de datos y la importancia de esta materia en cualquier mercado financiero y, por qué no decir, en un país, ¿verdad? Nos acompaña un experto argentino, Luciano Gandola. Él es referente en el país vecino, también es profesor de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Y en breve nos va a contar un currículum suyo porque es mucho más extenso. Buenas noches, Luciano, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Luciano, antes de entrar en materia, yo te hice una presentación creo que muy escueta de tu currículum. Sé que tenés un vasto currículum y me gustaría que le comentas a la teleaudiencia tu experiencia en el mundo de la protección de datos, ¿verdad? Perfecto, sí, brevemente, bueno, yo soy abogado, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, y ya en el 2005 tuve la suerte de poder ser becado por la Fundación Carolina de España para hacer un máster en Derecho de los Negocios. Y bueno, fue ya en ese momento para mí un poco una sorpresa, ya en ese año, en un máster en Derecho de los Negocios, que un módulo fuese de protección de datos personales, ¿no? Yo el acercamiento que tenía a este tema venía mucho más por el lado del derecho constitucional, por el lado de los derechos humanos, y de repente en un máster en Derecho de los Negocios me lo encontraba como un módulo relevante y me causó cierta sorpresa, cierto interés, y al volver a Argentina luego del máster, ya en el año fines del 2005, comencé a trabajar en el organismo de control de protección de datos personales de Argentina durante más de 10 años, y después pasé por el ámbito privado en un estudio jurídico a cargo del área de protección de datos, y ya luego pegué ese salto a las multinacionales, un laboratorio primero, Novartis, que tuve a cargo toda la parte de nuestra región, en definitiva, y actualmente hace ya 4 años que trabajo en Mercado Libre, ¿no? Dentro del área de protección de datos personales, enfocado específicamente en todo lo que es la gestión de riesgos y los incidentes de privacidad. Así que, bueno, básicamente desde el 2005 trabajando al 100% en temas de protección de datos personales. Y estás también en la lab como uno de los docentes, ¿verdad? Me tocó conocerles. Exactamente. Desde la Asociación Latinoamericana de Privacidad, que la creamos con un grupo mayormente de personas que habíamos trabajado en el organismo de control, sentimos la necesidad de crear una asociación para de alguna manera dar apoyo a los profesionales en un tema que ha cambiado tanto, ¿no? Si nos vamos 10 años hacia atrás, era muy diferente el trabajo del delegado de protección de datos que lo que es hoy en día. Así que así surgió la necesidad y la idea de crear la Asociación Latinoamericana de Privacidad, que junto con la Asociación de Profesionales Españoles, APEP, en forma conjunta estamos llevando adelante varios cursos, certificaciones, como para lo que te decía anteriormente, ¿no? Llevarle a los profesionales de privacidad información actualizada que les permita estar al día en este tema tan desafiante, que va avanzando de acuerdo a cómo avanza la tecnología y por lo tanto va avanzando bastante rápido. Sí, yo les felicito por la iniciativa porque comento un caso, una experiencia mía. Hace un año también tomé la decisión de comenzar a enfocarme en capacitaciones en materia de protección de datos
y me costó mucho, Luciano, o sea, en mi país no tengo ningún tipo de capacitación disponible al efecto y me costó mucho encontrar una institución, una asociación que esté enfocada así 100% en este tema de protección de datos. Hice una diplomatura en la DITELA, donde uno de los módulos habla de protección de datos, si bien 2 módulos prácticamente, pero obviamente había otras cuestiones más ahí anexas, pero me parece muy loable lo que están haciendo y creo que va a aportar mucho a muchos colegas que estamos en la búsqueda de formación. Yendo, Luciano, al tema puntual, te quiero hacer una breve introducción de la situación actual en Paraguay. Paraguay actualmente no tiene una ley general de protección de datos. Existe desde el 2020 una ley de protección de datos personales crediticios, que es una ley, llamémosle una ley sectorial que regula específicamente a un sector de la economía paraguaya, que es el sector financiero. Esta ley inclusive, a mi criterio, es bastante incompleta, no logra, digamos, contener todos los aspectos relacionados. Hoy digo que, habiendo ya realizado algunos que otros cursos sobre protección de datos, me doy cuenta que nuestra ley es bastante insuficiente. En Paraguay está comenzando a hablarse de este tema. En el Congreso Nacional hay 2, 3 proyectos de leyes, también hay gremios, hay empresas del sector privado que están comenzando a trabajar en iniciativas legislativas que quieren proponer al Congreso Nacional. Entonces, en Paraguay estamos comenzando a tocar de oído este tema y bueno, quiero escuchar en tu opinión, ¿qué tan importante es que un país cuente con una ley general de protección de datos? Bueno, a mi modo de ver es muy importante y a diversos niveles, ¿no? Podemos arrancar por el principal. En realidad uno está muy acostumbrado hoy en día por lo que es la globalización y lo que es la economía a irse para el lado de los negocios, pero no podemos olvidarnos de que estamos hablando de un derecho humano, ¿no? El derecho a la privacidad, a la protección de datos personales. Evidentemente es importante que esté regulado porque tiene que ver con los derechos individuales de los habitantes, en este caso de Paraguay. Pero más allá de eso, que es evidente, después uno, con el paso del tiempo y el avance de las tecnologías y todo lo que es la economía de hoy en día, ve que pasa a ser también muy relevante para lo que es la economía de un país. Y si es importante para la economía de un país, lo será por lo tanto para las empresas y por lo tanto para, en definitiva, los habitantes en esta otra faceta, ¿no? Más en la cuestión económica. Así que bueno, obviamente tener una regulación, aunque sea sectorial o parcial, nunca está de más, pero ya esto considero que es un tema que es imprescindible que esté regulado de manera general por todas estas cuestiones, ¿no? Porque regula un derecho humano y porque además tiene un impacto muy grande a nivel de las organizaciones y a nivel de la economía. Hoy en día lo que sucede con Uruguay y con Argentina, que no solo tienen una regulación general, sino que además son considerados países adecuados por la Unión Europea a partir de una decisión de la Comisión Europea, eso es difícil de medir, pero evidentemente genera ventajas competitivas frente a otros países, ¿no? Cuando hay una empresa en Europa que quiere desembarcar en la región, no va a ser lo mismo desembarcar en un país que tenga regulación que uno que no la tenga, y a su vez, si además de tener regulación logra una adecuación, que hay varios países en la región que están también trabajando para ello, Brasil, Colombia, hace muchos años, todo eso son ventajas que se traducen en que sea más fácil que los datos personales vayan de un lugar al otro con menos trabas, con menos restricciones, de una forma más fluida y más protegida. Y por lo tanto eso beneficia a las empresas y por lo tanto a los países, a las personas, ¿no? Termina siendo una situación en donde todos salen beneficiados. Luciano, el modelo de regulación, o sea, en teoría, bueno, esto lo aprendí en el curso que acabo de culminar recientemente. Existen varios modelos de llamemos regulación. Están las llamadas sectoriales, están aquellas que son híbridas y luego las denominadas ya más generales y más integrales, ¿verdad? En Argentina, hoy en día, ¿qué tipo de modelo de regulación tienen y
pregunto si esto fue cambiando con el correr de los tiempos, teniendo en cuenta el momento que comenzaron a regular la protección de datos, ya creo que hace más de 20 años, a hoy ese modelo regulatorio fue cambiando o mantuvieron el mismo. No, en general, tanto en Argentina como en la mayoría de los países, se apuntó siempre con ese ejemplo, ese estándar europeo, a ir a una regulación que sea general, ¿no? Que sea abarcativa y no específica de un sector o de un rubro, sino que se apuntó a leyes generales. Después lo que sí fue sucediendo es que esas leyes generales fueron avanzando en el tiempo, fueron ampliándose en cuanto a derechos y en cuanto a un montón de características. Fueron cambiando principios, apareció el tema de el accountability o responsabilidad demostrada como un nuevo principio que en las originales no lo teníamos, pero siempre en general en un contexto de leyes que abarcan a todos los sectores y es un poco también esto que te comentaba antes, ¿no? de Europa dando adecuaciones a los otros países. Lo que se pretende es que se trate de una ley de esas características. Tenemos el caso de Estados Unidos, que también tienen, ¿no?, algunas regulaciones específicas para algunos sectores, como el de salud y demás, pero incluso Estados Unidos, todavía no a nivel federal, pero sí varios de sus estados ya están trabajando en leyes que son más abarcativas. Así que ahí, estando en una situación como la de Paraguay, la lógica sería ir por una ley que regule en forma general la temática. Corregime si me equivoco, Luciano. El modelo americano no considera a la protección de datos como un derecho humano, sino lo ve más como un derecho del consumidor en comparación con la Unión Europea. ¿Es así, Luciano? Sí, fue históricamente así. Siempre lo pensó más del lado de una cuestión de la libertad empresarial. Se aplica mucho en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con la autorregulación, más que con una organización, un ente regulador que tenga ese control. Pero con el paso del tiempo estamos viendo también algunas normas. La del estado de California es la más conocida, pero hay muchos otros estados que, si bien no se salen de esa posición, empiezan a regularlo de una manera que considero que va bastante más allá de lo que es un derecho del consumidor. Así que, si bien es cierta esa diferenciación, al final de cuentas terminan, creo que con el paso del tiempo, acercándose un poquito las posiciones. Te quiero hacer una pregunta, pero quiero ir al primer corte, pero quiero dejar la pregunta y la contestamos luego, Luciano. Te comento, en la primera reunión con una comisión del Congreso, fue esto hace 2 años, en la que participé, donde se comenzó a analizar un proyecto de ley de protección de datos. Recuerdo que la principal crítica, ya existía un proyecto, y la principal crítica de algunos, digamos, llamémoslos profesionales y también algunos legisladores, fue que era una réplica prácticamente exacta, un copy-paste del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y algunos decían, ojo con esto, porque esto no se adecua a la realidad paraguaya. Es decir, hacer una copia exacta de una legislación extranjera sin analizar el impacto que tendría en una sociedad totalmente distinta puede causar más problemas que soluciones que se están buscando. Ahí me gustaría tener tu experiencia sobre de cómo abordar ese tema, porque obviamente probablemente el norte sea la regulación de protección de datos de la Unión Europea, pero cómo encarar ese norte sin atentar con aquella realidad de cada país, ¿verdad? Te dejo el planteamiento y lo respondemos a la vuelta a la pausa. En breve volvemos con nuestro invitado. Segundo bloque de créditos y consumos. Seguimos con el doctor Luciano Gandola, experto en materia de protección de datos. Luciano, te dejé ahí un planteamiento en el bloque pasado y me gustaría conocer tu opinión al respecto.
Sí, en general no pondría la situación como un país en particular, en este caso Paraguay, versus o contra la Unión Europea, ¿no? La verdad que en nuestra región, tanto bueno, como el caso que les comentaba de Argentina y Uruguay, que tienen regulaciones y que Europa nos considera adecuados, la ley de Brasil, que tiene mucho peso y mucho impacto en nuestra región, que también claramente está basada en el reglamento europeo. Ahora se sumó recientemente Chile, bueno, Ecuador también no hace mucho tiempo. Creo que todas siguen ese estándar que de alguna manera ha terminado siendo el estándar global. Con lo cual, que en principio una norma, en este caso de Paraguay, se apoye o tenga su parecido con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, tendría todo el sentido, no solo por el Reglamento Europeo, sino por todos los países que rodean a Paraguay en la región, ¿no? Es verdad que después siempre hay algún margen de maniobra que, a mi modo de ver, algunos países por abusar un poco de esto que normalmente a veces se denomina tropicalización, ¿no? Como que agarramos una ley de Europa y la acomodamos un poco a nuestra realidad. A veces el problema que estamos viendo es que, sobre todo lo comento por mi trabajo actual en Mercado Libre, que estamos en 18 países de la región, es que después cada país, por acomodar un poco esos estándares a lo local, terminan estableciendo obligaciones que terminan siendo bastante dispares. Y entonces, para las empresas puede ser una complicación. ¿Por qué? Porque en Europa uno tiene un reglamento europeo que es ley para todos los países y por lo tanto sabe claramente a qué atenerse, sabe qué tiene que cumplir. En cambio, en nuestra región es como que uno tiene que, si quiere elegir el estándar más alto, es muy difícil porque no hay un país que sea el que tiene el estándar más alto, sino que podría ser la LGPD de Brasil, pero con alguna particularidad de Colombia, alguna particularidad de Uruguay, supongamos que en el futuro alguna particularidad de Paraguay, con plazos diferentes, con derechos diferentes. Bueno, entonces ahí termina siendo una mezcla de normas bastante difícil para las empresas que están en más de una jurisdicción. Mi recomendación y mi idea también de mi paso por el sector público es tratar de mantener esos estándares cuando son internacionales, tratar de mantenerlos, porque incluso beneficia no solo a las personas, sino también a las empresas que, cumpliendo con el estándar local, de alguna manera también van a estar cumpliendo con un estándar internacional y no van a tener que cumplir para Paraguay y después, si quieren ir más allá de las fronteras de Paraguay, tener que hacer un trabajo extra de readaptar todo lo que tienen generado a nivel de políticas y de procedimientos para tener que cumplir con otro estándar diferente. Así que en principio, salvo el tema de las sanciones, que ahí sí me parece que es un tema que se puede tratar más localmente. Creo que se sabe o se conoce en general que el Reglamento Europeo tiene sanciones muy importantes que tienen que ver también con un porcentaje de la facturación anual global de un grupo económico. Entonces, en nuestros países, poner una sanción de esas características podría generar que la sanción sea mucho más grande que lo que esa empresa genera en el país durante todo un año. Entonces, bueno, ahí quizás el criterio debería ser otro respecto de las sanciones. Pero después, en general, la verdad que mantendría todos estos criterios, porque son los que en definitiva uno termina aplicando cuando tiene que ir más allá de las fronteras del país en el que uno está haciendo ese tratamiento de datos personales. Recuerdo que otro de los puntos que fue objeto de debate en esas reuniones previas a presentar este proyecto de ley era que, hablando de la tropicalización que mencionás, recuerdo que la única modificación que habían hecho al proyecto presentado era de que la autoridad de control, la autoridad regulatoria que determinaba el proyecto de ley, terminaba siendo un ente público que a su vez tenía otras funciones, es decir, bajo el argumento de no tenemos presupuesto para generar una autoridad reguladora autónoma, independiente, con presupuesto propio, 100% independiente, entonces deleguemos esta autoridad a una autoridad de control, a un ministerio que en realidad era un viceministerio de tecnología, es decir, que este viceministerio de tecnología tenga a su cargo las funciones que la ley le otorga y además sumémosle la función de ser reguladora de la protección de datos en Paraguay.
Y ahí fue el tema, ok, pero al momento de juzgar algún incidente de seguridad que tenga que ver con datos del sector público, ¿cómo va a ser juez y parte al mismo tiempo? Fue un tema que entró a debatirse ahí, no sé si tenés una opinión al respecto, ¿verdad? Y también si nos comentás cómo son las autoridades de control en los otros países, ¿verdad? Sí, es un tema relevante. En el caso de Argentina, por ejemplo, en su momento yo trabajé en lo que era la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que era parte del Ministerio de Justicia, y después, con el tiempo, se fue avanzando al actual organismo, que tiene una mayor independencia, y evidentemente sí, es casi de sentido común que es relevante la independencia que pueda tener el organismo de control. Y no solo por la cuestión de independencia y cuando está involucrado el propio Estado, que recordemos que los Estados son básicamente en general el mayor tratador de datos personales que hay en cada una de las jurisdicciones. No solamente por eso, sino que además la independencia me parece que le da mucho margen también para poder decidir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuestiones de investigación, con cuestiones técnicas, del armado de los equipos. Se me hace muy difícil pensar en algún otro organismo público que esté capacitado o que pueda ser capacitado en un plazo razonable, no solo en la temática de protección de datos personales, sino en otras que están muy vinculadas. Todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información. O sea, cuando una autoridad de protección de datos personales tiene que hacer una investigación, tiene que hacer una auditoría de una empresa, supongamos, hay realmente mucha tecnología envuelta en esa situación. Entonces, tiene que haber equipos que sean de abogados, equipos que sean más del lado de seguridad de la información, equipos técnicos. Entonces, todo ese armado de un organismo de esas características, si no cuenta con cierta independencia y por lo tanto con cierto presupuesto propio, que incluso pueda nutrirse de sanciones y de distintas actividades que haga el organismo, se me hace bastante complejo de imaginar que pueda funcionar correctamente, realmente. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea tiene numerosas cuestiones que podríamos debatirlo y probablemente necesitaremos varios programas más, Luciano, pero hay un tema que es comentado tanto acá en Paraguay como en los distintos foros, la cuestión de la extraterritorialidad de las disposiciones del reglamento de la Unión Europea. ¿Podemos sintetizar cómo funciona eso? La gente pregunta, recuerdo en esta audiencia pública que te comento, fue una audiencia pública en el Congreso Nacional, preguntaban, pero ¿cómo va a funcionar eso? O sea, una disposición de la Unión Europea va a aplicar a un hecho tipificado, a una circunstancia fáctica que se realizó en Paraguay. ¿Cómo puede ser que una normativa europea pueda incidir en mi legislación interna positiva? Bueno, eran los puntos de debate en su momento, ¿verdad? Sí, es efectivamente así. Lo que sucedía en su momento era que ante una regulación como el reglamento o anteriormente la directiva que tenían en Europa, lo que sucedía era que se notaba rápidamente cómo muchas empresas empezaban a hacer esos tratamientos de datos desde lugares que no estuviesen dentro del territorio de la Unión Europea, ¿no? Entonces, a partir de esta regla de la extraterritorialidad, qué difícil, lo que definieron es, bueno, el reglamento y las normas van a aplicar tanto a las empresas que están situadas en la Unión Europea como a aquellas que, sin estar situadas en la Unión Europea, ofrezcan servicios, ofrezcan productos, bienes a residentes europeos. O que, por ejemplo, también empresas que monitoreen el comportamiento de residentes europeos. Entonces, si por ejemplo hubiese una empresa en Paraguay que a lo que se dedica, no tangencialmente, no porque justo un europeo se le ocurrió contratar un servicio, sino que estén orientadas a dar ese servicio a países de la Unión Europea. Por ejemplo, algo que por lo menos en Argentina en su momento era muy común, todo el tema de monitoreo de seguridad en los edificios, por ejemplo, ¿no? Uno cuando ve esos tótems en donde hay una cara de una persona que está vigilando a través de una cámara, eso puede ser realizado tranquilamente a distancia. Y en el caso de estar prestando un servicio de ese tipo
dirigido a Europa y que los datos personales, evidentemente lo que se está filmando, son residentes de la Unión Europea, es una de las reglas que hace que el reglamento pueda aplicar. Después está toda la cuestión de, bueno, si a uno lo sancionan, si hay una multa, cómo se operativiza en esa situación, ¿no? A través de mecanismos de cooperación, es otro tema, otra complejidad. Pero por lo pronto la norma establece esta situación, y lo mismo sucede con las normas de nuestra región que han ido tomando el ejemplo, el estándar del reglamento europeo. Si uno ve la ley de Brasil, se va a encontrar con el mismo principio de extraterritorialidad, y lo mismo con las nuevas legislaciones que van surgiendo en nuestra región. Así que simplemente, en el caso de que Paraguay avanzase, sería algo a tener en cuenta para poner en la ley local, para que no le suceda a Paraguay lo mismo que sucede en otros lugares, ¿no? Que es que las empresas terminan haciendo un tratamiento de datos para residentes de Paraguay desde otros países para que no les aplique la norma, y las normas que ya lo tienen, bueno, eso está vigente y aplica, ¿no? Las empresas que dan ese tipo de servicios, que monitorean o que ofrecen productos, servicios a residentes europeos, deberían tenerlo en cuenta, porque eventualmente pueden ser sancionadas por autoridades de Europa. Entiendo, Luciano, que en el caso de Argentina, como un país adecuado y ajustado a los estándares más importantes de la Unión Europea en materia de protección de datos, sí existe obviamente acuerdos de cooperación, es decir, obviamente es más fácil a la autoridad reguladora de europea imponer una sanción a una empresa argentina que está tratando datos de europeos, y obviamente hay acuerdos de cooperación. Es más fácil en ese caso, ¿verdad? Corregime si me equivoco. El cumplimiento de una sanción, solamente... Me refiero al cumplimiento de una sanción, ¿verdad? Sí. No tiene que ver solamente con la adecuación, que la adecuación lo que revisa es otro tipo de cuestiones. Revisa que haya una autoridad independiente, que recién hablábamos, ¿no? De la independencia o no de la autoridad. Revisa eso, revisa que sea una ley general, revisa que esa autoridad tenga la posibilidad realmente de sancionar de una manera relevante. Esos son los criterios que te llevan a que la Comisión Europea te considere un país adecuado. Estas otras cuestiones que tienen que ver ya con la sanción van a un nivel que excede lo que es la autoridad de protección de datos personales o la adecuación. Tienen que ver más con los sistemas jurídicos, tienen que ver con tratados que pueda haber de cooperación entre los distintos países. Así que no necesariamente, y que pueden ser utilizados incluso por otro tipo de sanciones y por cuestiones que van a otro nivel, ¿no? A nivel judicial, por ejemplo. Así que no van tan de la mano, pero evidentemente, de alguna manera, si bien no es en lo que la Comisión se fija hasta donde yo tengo entendido, pero evidentemente si estamos hablando de países que tienen esos nexos y que existen esos tratados de cooperación, evidentemente es un plus, porque si no es darle la adecuación a un país que después uno sabe que al final de cuentas no va a poder ejecutar alguna potencial sanción que haya en el futuro. Así que sí, es importante que esté la ley, ideal si está la adecuación, pero más allá de la adecuación puede haber otros mecanismos y otros tratados de cooperación que salven esta situación y que permitan que esa sanción que te imponen en Europa se pueda hacer efectiva a una empresa que está fuera de ese territorio, ¿no? Comprendido. Quiero a un segundo corte, Luciano, a la vuelta te quiero poner en contexto una duda que es mía, pero también de muchos colegas que estamos acá en Paraguay tratando de capacitarnos en este tema de protección de datos. Vamos a un corte y a la vuelta seguimos con Luciano Gandola. Tercer bloque de créditos y consumo, seguimos con Luciano Gandola, un experto en materia de protección de datos. Luciano, esta duda se me generó a mí hace un tiempo sobre la siguiente situación. Paraguay actualmente probablemente sea uno de los países más atractivos de América del Sur para la inversión extranjera, por varias cuestiones. Una moneda muy estable,
una economía muy estable, un crecimiento anual permanente de hace varios años, estabilidad política y varias cuestiones que hacen que Paraguay se vuelva un país atractivo. Eso hizo que muchas empresas comiencen a llegar a Paraguay, a invertir en varios rubros, en varios nichos, y uno de ellos es el sector tecnológico. También hay muchas empresas paraguayas que ya están apostando mucho en innovación tecnológica. Y recuerdo esta situación, una empresa que apostó a realizar una inversión muy importante en la compra de software y de software y también de maquinarias, de equipos de lectura de identidad biométrica, todo lo que tenga que ver con cámaras que detectan la identidad biométrica de las personas, con el objetivo de que estas cámaras formen parte estén en los estadios de fútbol, por cuestiones de seguridad que se fueron dando, incidentes de seguridad que se fueron dando. En Paraguay pasa que normalmente, esto probablemente también pasa en Argentina, que de repente tenemos la barra brava de un equipo de fútbol donde el 50% de los integrantes de la barra brava probablemente tengan alguna orden de captura librada por un juez, pero en cambio está en la cancha. Entonces, ¿cómo puede ser que esté libre, verdad? Entonces, comenzó a haber cuestiones de seguridad y ahí surgió la idea de tener cámaras que identifiquen biométricamente a las personas en los estadios de fútbol. Y bueno, este proyecto de ley, que no es ley aún en Paraguay, en uno de sus capítulos establecía varias disposiciones, entre ellas, en este tipo de casos, tenemos que obtener el consentimiento expreso para tomar la identidad biométrica de todas las personas que ingresan a un estadio de fútbol de estas personas. Entonces la discusión era, es decir, si hay 5.000 barras bravas, yo tengo que tener el consentimiento expreso de 5.000 barras bravas para que le tome la identidad biométrica al ingresar al estadio. Obviamente que aquel que tenga una orden de captura judicial no se va a negar. Entonces la discusión era ¿qué está por encima de otro? El bien jurídico de las personas, que es la seguridad de las personas, la vida de las personas versus el bien jurídico y la privacidad. Un tema que se debatió en su momento, y más que en ese momento recuerdo que hubieron casos de algunos barras, de algunos clubes que en una trifulca, en una pelea, hubo gente muerta. Entonces decían, y estos barras bravas tenían una orden de captura, si lo podíamos identificar, lo podíamos meter preso y evitábamos la muerte de la persona inocente. Bueno, esa discusión se dio y bueno, a mí me generó también dudas de cómo ahí avanzamos en materia de altos estándares de protección de datos en ese sentido, ¿verdad? Sí, sobre este tema no hay una respuesta fácil ni final sobre el tema. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el derecho a la privacidad y protección de datos personales se considera un derecho humano en nuestra región en general, pero no es absoluto, eso está claro. Y por lo general, el tema de seguridad puede ser algo que se tenga en cuenta. Y además, en general, no recuerdo, alguna vez vi el proyecto, pero no recuerdo exactamente. Por lo general, las nuevas normas de protección de datos personales ya no traen el consentimiento como la única base legal posible para hacer ese tratamiento de los datos. Entonces, hay por una parte, podría pensar, bueno, se está evitando tener que pedirle el consentimiento. Por otra parte, es una buena solución, porque hay veces que uno dice, bueno, el empleado que entra a trabajar en una empresa y le empiezan a pedir un montón de datos, ¿hasta qué punto está dando el consentimiento o es lo que puede hacer porque trabaja en esa empresa y si no los da, quizás deja de trabajar en la empresa, ¿no? Entonces, a partir de todas estas situaciones y además de excepciones que había de antes, apareció el tema del interés legítimo también como una nueva base legal que parece ser más flexible, pero que al mismo tiempo te genera la obligación de tener que explicar cuál es ese interés legítimo que te permitiría hacer un tratamiento de datos personales sin tener el consentimiento de las personas, ¿no? Habría que, de nuevo, se hace justamente este nuevo principio de accountability o responsabilidad proactiva o demostrada, lo que hace es que quienes tratan datos personales tengan que hacer
un registro de la actividad y hacer una evaluación de impacto. Y en esa evaluación de impacto uno ve también cuán proporcional es obtener datos biométricos de las personas para esa finalidad, o si podría haber algún otro mecanismo que no sea tan invasivo. Recuerdo que, por ejemplo, en España, si se fijan en lo que es la Agencia de Protección de Datos española, que es una agencia, una autoridad de control muy reconocida, hace no mucho tiempo sancionó a un club de fútbol, creo que era el Burgos Fútbol Club, por establecer este tipo de tecnologías en donde aparentemente era para un sector del estadio, en donde estaban, por ejemplo, los socios vitalicios, ¿no? Gente muy mayor, familias, en donde no había ningún antecedente de violencia, y quisieron establecer este tipo de tecnologías. Y la agencia de protección de datos sancionó al club porque consideró que no había justificación y además no habían hecho la evaluación de impacto, etc. Así que hay que ver un poco cada caso en particular. Obviamente que el tema del consentimiento es inviable, pero solicitar el consentimiento es como, no sé, las bases de datos que tienen que ver con el riesgo crediticio, ¿no? Obviamente aquel que incumple en sus obligaciones seguramente no va a dar ese consentimiento, pero hay normas, hay otras bases legales que establecen que esto se pueda llevar adelante. Ahora, esto sí, no debería ser en todos los casos ni tan alegremente permitido, porque después entra la parte del mal uso que se da luego a esa información, ¿no? Ni hablar si no se la protege correctamente. Bueno, acá en Argentina se avanzó mucho con el tema de la videovigilancia y se dieron casos bastante complejos en donde, por ejemplo, se identificaba como una persona que había cometido un delito contra la integridad sexual y resulta que eran niños de 11 años o de 7 años. Entonces hay que ver cómo se implementa. Hay muchas cuestiones detrás que hacen que no sea tan sencillo, pero bueno, en el mundo hay sobrados ejemplos de países que han implementado este tipo de tecnologías. Es cuestión de una decisión que va más allá de la protección de datos personales, se tiene en cuenta, se pone en la balanza y luego se ve la situación particular de cada país. Lo que está claro es que no podría haber un consentimiento como requisito ineludible, porque si no, básicamente no se podría implementar ninguna de estas medidas, ¿no? Asimismo, coincido en eso contigo, que sería una solución bastante intermedia y yo creo que habría que buscar algo parecido. También quiero ponerte una experiencia más en contexto. Hace unos meses estuve en un evento FinTech América en Miami, y uno de los focos de algunos disertantes fue, Luciano, la reciente entrada en vigencia de la reglamentación, ¿no?, de la inteligencia artificial en Europa, ¿verdad? O sea, hay una ley que reglamenta la inteligencia artificial en Europa que entró en vigencia, creo que en el 2024. Y se decía que gran parte del sustento o del argumento para regular la inteligencia artificial venía como consecuencia de un manejo de datos, tratamiento de datos. Eso es lo que el disertante exponía, ¿verdad? Y él concluía que de persistir si el corset sobre la innovación tecnológica, si la restricción sobre la innovación tecnológica con el avance de la inteligencia artificial iba creciendo en Europa, él decía, va a llegar un momento dado que Europa va a quedar aislada desde el punto de vista de la innovación y en materia de inteligencia artificial. Él decía, la gente, aquel que quiera invertir, va a decir, ok, yo no invierto, o sea, no voy a abrir ni una empresa en Europa, no voy a vender ningún producto de mi innovación tecnológica al mercado europeo, porque me encuentro ahí con una regulación general de protección de datos muy, muy rígida, y hoy en día también con una regulación de la inteligencia artificial. Pronosticaba él que con el tiempo todo iba a ir a Estados Unidos, China, y bueno, que la consecuencia negativa, entre comillas, para Europa sería quedar aislada tecnológicamente. Te traslado esto que manifestaba un disertante en un evento internacional muy importante, que fue un evento de FinTech, ¿verdad? Entonces, quería escuchar un poco tu opinión al respecto. Mira, mi opinión es un poco intermedia.
Evidentemente es muy fácil llegar a la conclusión que más regulación de alguna manera puede limitar el avance de una tecnología como es todo lo que es la inteligencia artificial en general y particularmente la generativa, ¿no? La inteligencia artificial generativa, que es lo que estamos viendo en este último tiempo. Lo que pasa es que, primero, considero que no es lo único que complica a Europa. No solamente tiene que ver con una cuestión de regulación, no es que si no hubiese un reglamento europeo de inteligencia artificial, de repente Europa podría crecer a otro ritmo, porque a veces hay una cuestión también de inversión, de capacitación, hay muchos factores, así que no lo pondría solamente en ese punto. Y después, lo que a mí me parece, esto ya como opinión personal, ¿no? Hace 2-3 días salía la noticia de que ChatGPT, el servicio que presta la empresa OpenAI, de repente en una actualización se había vuelto excesivamente adulador de las personas, ¿no? Entonces, eso, sumado adulador en el sentido no solamente de a uno decirle lo bonito que es, sino de incentivarlo a hacer cosas complejas o peligrosas a partir de la supuesta capacidad ilimitada que uno podría tener para ello, ¿no? Entonces, en definitiva, podía poner en riesgo a las personas. Personas que hoy en día, no todos los días cambia, pero la última vez que me fijé la cantidad de usuarios que tenía ChatGPT, estábamos hablando de cientos de millones de personas. Y cuando uno se fija para qué utiliza mayormente la gente este tipo de herramientas hoy en día, lo utiliza para una cuestión de acompañamiento y hasta como si fuese un psicólogo, ¿no? Sí. Entonces, si uno junta esa información, la cantidad de personas, para qué lo usan, y una actualización que genera que la herramienta empiece a fomentarte o a incentivarte a hacer cosas que eventualmente puedan ser peligrosas, bueno, estamos hablando de un combo que es de alto impacto realmente. Sí. Con lo cual no estoy tan de acuerdo con esto de que toda regulación va a generar, en este caso para Europa, que queden aislados, pero hay una realidad que es la dificultad de poder regular este tema a nivel global, en donde cada vez empiezan a ser más cortos los plazos que se toman las empresas para probar estas actualizaciones o estos avances que van generando, porque si lo prueban demasiado, la otra les gana de mano y los usuarios pasan de tu compañía a la siguiente. Y entonces toda esa situación hace que para mí algún tipo de regulación sea necesaria. Algunas regulaciones ya existen, la de protección de datos personales es una regulación que hoy se puede tranquilamente aplicar en muchos aspectos, de con qué datos entrenamos estas herramientas, de qué le pedimos que a la herramienta que haga con los datos que le estamos dando, esto de las decisiones automatizadas, ¿no? Definir si un empleado hay que echarlo o no de una organización a partir de darle un montón de información y que la inteligencia artificial decida, de acuerdo a criterios que no sabemos siempre cuáles son. Bueno, hay varias cuestiones que se pueden ir atacando desde otras regulaciones, pero algún marco me parece que tiene que haber, y que los marcos que son más generales, más del estilo de Naciones Unidas y demás, a veces son muy generales y también no se puede sancionar correctamente y concretamente a alguien que hace un mal uso, ¿no? Coincido plenamente. Quiero para cerrar la entrevista, Luciano, obviamente probablemente sean varias las sugerencias que podrías hacerla, pero quiero trasladar tu experiencia a este momento en Paraguay donde se está comenzando a analizar una ley general de protección de datos, consejos básicos, estándares que podamos hacer llegar. Este es un programa que trata de inculcar mucha, no solo educación financiera, porque es un programa que está dirigido al sector financiero, sino también a las autoridades. Tratamos acá, en el próximo programa van a estar unos congresistas que están analizando este tipo de proyectos. Obviamente yo quiero trasladarle varias sugerencias, tanto mías como de un experto como vos, pero aspectos básicos que debería tener en cuenta el legislador al momento de analizar una ley general de protección de datos en un país, ¿verdad? Sí, creo que lo que debería tener en cuenta es este nuevo estándar, que va ya no tan nuevo, ¿no? El que viene del reglamento y que es un poco el que ha desembarcado en nuestra región. Ese estándar tiene una serie de principios, así que trataría de no obviar ninguno de estos principios y tampoco lo que tiene que ver con los derechos, que también se han ido ampliando.
ya no solamente es el derecho a acceder a la información que es de uno, o de pedir que se rectifique, o de pedir que se suprima, sino que ahora hay una nueva serie de derechos que tiene que ver con, por ejemplo, que a uno le expliquen cuando hay una decisión automatizada con qué criterio se llevó adelante esa decisión, o todo lo que es el tema de la portabilidad. En definitiva, una nueva regulación debería tener en cuenta los nuevos principios y los nuevos derechos. No es un tema menor el de la autoridad y su independencia, pensando en la real aplicación de la norma en el futuro, más allá de ese bonus que podría ser que en algún momento el país pueda ser considerado por la Comisión Europea como adecuado, ¿no? Así que eso también me parece relevante. El tema de las sanciones me parece relevante por lo que comenté hace unos minutos, de no estar ahí sí copiando y pegando criterios que después impliquen un impacto grande para el país en cuanto a esto que me comentabas, ¿no? La situación hoy de Paraguay como un lugar que recibe inversiones, que abre nuevas empresas permanentemente. Bueno, que lo de las sanciones no se vaya más allá de lo lógico para el volumen del negocio que tengan las empresas que se sitúen en Paraguay. Y te diría que con eso, que es lo básico, y manteniendo el estándar en general de la región, es lo ideal. Ahí me parece que lo importante es no innovar, no irse por nuevas obligaciones o cuestiones que generen conflicto en quienes tienen que aplicar esta norma, ¿no? Que por lo general, además de poder ser personas físicas, por lo general van a ser organizaciones, empresas. Y es muy importante para las empresas que haya un criterio medianamente uniforme, ya que no tenemos un reglamento para el Mercosur, por ejemplo, o para la región en general. Bueno, por lo menos que las normas sean medianamente parecidas es importante. El tema de la seguridad jurídica, cuestiones obvias, ¿no? Son empresas que invierten mucho dinero en nuestros países y que les viene bien tener algo claro y uniforme a nivel regional. Excelente, Luciano, me parecen muy importantes tus recomendaciones. Te agradezco por esta entrevista, fue muy importante. Tengo, si bien, varios temas más para abordar contigo, pero vamos a ir invitándote a próximos programas. Estoy pensando también hacer un foro en el mes de junio, un seminario de capacitación aquí en Paraguay. Obviamente te vamos a cursar la invitación que estés como uno de los expositores, porque queremos del sector privado también incentivar y generar una colaboración con el sector público para que al final tengamos una normativa aplicable y que sirva para brindar soluciones a ciertos problemas que ya se van generando en el mercado paraguayo relativos con el manejo y el tratamiento de datos. Gracias, Luciano, por la entrevista y estamos en contacto. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con Luciano Gandola. Vamos ahora al cuarto y último bloque del programa. Cuarto y último bloque de crédito y consumo. Interesante la entrevista que hicimos a Luciano Gandola, al doctor Gandola, un referente en materia de protección de datos de la Argentina, ¿verdad? Nos dio muchas recomendaciones. La idea de este programa, ya lo venimos haciendo hace varios meses, de ir tocando esta cuestión relativa a la protección de datos, que consideramos algo muy importante para nuestro país. Recordemos que, les comento a la teleaudiencia, hoy en día existen algunos proyectos de ley que están en el Congreso Nacional que están tratando este tema de la protección de datos. También hay cámaras de comercio, hay gremios, hay empresas del sector privado que también de forma individual están teniendo ciertas iniciativas legislativas, ciertos proyectos. Mi recomendación aquí desde el programa Crédito y Consumo a los legisladores es que den participación de la forma más amplia posible a todos los sectores, tanto el sector público como el sector privado. Les recuerdo que generalmente es el sector privado el que está en el día a día, en un emprendimiento, en la ejecución de un negocio, en el tratamiento de datos de personas. Por ende, es importante escuchar al sector privado, que al fin y al cabo es quien va a estar aplicando cualquier normativa que
que surja del Congreso Nacional. Es normal que en nuestro país generalmente se sancionen leyes que resultan inaplicables y no se adecuan de alguna u otra forma a la realidad del sector o a la realidad que está regulando por no haber tenido una circularización previa. Y estamos aquí del programa a dar una participación, y más aún en este tema que es muy técnico, este tema que es muy profundo, y me atrevo a decir que en Paraguay no tenemos muchas personas especializadas en materia de protección de datos. Por tanto, sugiero al Congreso Nacional que recurra al servicio y a la experiencia de aquellas empresas y aquellos profesionales independientes que sí están capacitados y que pueden asesorar para tener una ley que en realidad pueda ser aplicable en nuestro país. Por mi parte, estamos terminando un programa más de crédito y consumo. Le agradezco por la preferencia y nuevamente lo espero el próximo jueves, 21 horas, por este canal.